Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a este programa que se llama Alas de Libertad y que dos martes al mes llega a ustedes bajo o en la emisión, vamos a decir, en el esfuerzo de emisión que hace etorivillano.cl. Estamos encantados una vez más de poder entregar un poquito de luz en esta nube tan negra que está en este momento detenida en los cielos del planeta, no solamente en Chile ni en América Latina. La situación es crítica a nivel mundial, pero hay cosas positivas. Y lo primero positivo es que vamos a saludar y a dar la bienvenida a nuestros panelistas, pero partiendo, por supuesto, por los agradecimientos a nuestro Luis Morales Trujillo, que ya muy prontito, en 6 días más, cumple 4 años emitiendo, trabajando con la cultura, trabajando con el recuerdo de ese Potrerillos que él ama tanto como tantos y tantas. Así es que nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a don Luis Morales Trujillo, un tremendo coordinador que siempre está con su voluntad allí al pie del cañón. Y nosotros, en lo positivo, saludamos a nuestro querido Isaac Emerson desde Santiago de Chile. Buenas noches, Isaac, y bienvenido. Buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanito. A todos Buenas los que nos noches. ven y a todos los que nos van a ver más ratito. Sí, Saludos a todos. ¿Se escucha bien? perfecto. Perfectamente. Perfecto. Y por cierto, saludamos también al no menos querido y siempre eficiente y puntual Nilson Cepeda Galvez, Nilson de Montreal, justamente desde ese amado país del norte. Buenas noches, Nilson, bienvenido. Buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, Luis. Y a todos quienes nos escuchan y que eventualmente se escucharán también desde la aún media frescolina Montreal. Hemos estado ahí con altos y bajos de temperatura, pero eh, de todas maneras con días más largos, así que muy felices de contar con esta radiación solar y la vitamina D que llega infaltablemente con el sol, el astro rey. Buenas noches a todos. Cómo no, muy buenas noches. Efectivamente, como nos decía recién nuestro coordinador, hay tantas cosas que pueden poblar y animar nuestra tertulia de hoy. Sin embargo, una de las cosas positivas y que yo me permito, con la anuencia de ustedes, queridos panelistas, destacar porque estoy ligado, yo creo que indefectiblemente, a lo que es el libro, la literatura, la escritura. Y hoy, 23 de abril, se celebra, se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y del Derecho de Autor. Esta iniciativa que en realidad surgió de la Unión Internacional de Editores, que se la propuso la iniciativa a la UNESCO para establecer un día que sirviera para, primero, celebrar y año a año conmemorar lo que significa ese hábito maravilloso, que es el de abrir un libro y transformarse en uno de los seres más felices de la Tierra. Eso no lo digo yo, lo dijo don Thomas Alva Edison. Imagínense ustedes, el que era un inventor de la electricidad, o sea, de la ampolleta, ¿no? Nosotros podemos aquí decir que él también gozaba con la literatura. El Día Mundial del Libro se conmemora cada 23 de abril con el fin de celebrar e incentivar la actividad literaria, por supuesto, y al mismo tiempo brindar mayor reconocimiento a al derecho de autor, a la gente que crea esta maravilla que es poner los ojos en una página y volar, volar, volar. Ah, la iniciativa en realidad, como decíamos, fue lanzada por la UNESCO, ¿no es cierto?, con el apoyo de la Unión
Internacional de Editores. Qué linda iniciativa. Un día 15 de noviembre de 1995, ¿no? La idea central, repetimos también, fue establecer un día específico para ayudar a comprender los beneficios de la literatura en el mundo. Hoy es 23 de abril y en todo el planeta se está celebrando, se ha celebrado en realidad el Día Mundial del Libro. La fecha fue elegida en honor en realidad a tres grandes escritores que son lumbreras a nivel mundial, ¿no? Don William Shakespeare, don Miguel de Cervantes y Saavedra y don Garcilaso de la Vega, el Inca, peruano, nuestro, latinoamericano. Ellos, grandes creadores, tuvieron, podríamos decir aquí, el privilegio, mire usted, de morir, de fallecer el mismo día, 23 de abril, a excepción de lo que hagamos don Miguel de Cervantes, que murió el día 22 de abril, pero fue sepultado el día 23. Entonces, en homenaje a estos grandes, grandes señores de la literatura, se eligió este día 23 de abril para celebrar el Día Mundial del Libro. ¡Qué maravilla! Y yo digo maravilla porque con tantas cosas negativas que están ocurriendo en nuestro planeta, abrir un libro en realidad es transportarse, trasladarse, conocer tantas cosas que ignoramos justamente porque no leemos. En momentos en que algunos medios de comunicación, sobre todo los medios que son con imágenes, como por ejemplo la televisión, le dan cobertura a temas que en realidad, más que aproximarnos al deleite, a la cultura como tal, nos tergiversan y nos llevan día tras día a ensuciar nuestro lenguaje, a ensuciar nuestros hábitos, a ensuciar todo lo que tiene que ver con la pureza del alma y del espíritu. Lamentablemente, entiendo yo que es también en otros continentes la televisión ayuda mucho, ayuda muchísimo a oscurecer y a opacar, y por qué no decirlo, a eliminar la creación literaria que debiera deleitarnos. En Chile tenemos una deuda muy grande con el libro, con la cultura, muy grande. Las comunas chilenas que tienen más dinero son las que entregan mayor cantidad de libros a la población. Me refiero a las bibliotecas. Pero aquellas comunas de menos recursos, que son la gran mayoría de las 343 o 46 que son en Chile las comunas, no tienen acceso. Entonces, al no haber los recursos, como prácticamente todo el mundo tiene en la casa un televisor, le enciende el televisor y ahí se entrega. Ahí se entrega. Ahí ve un programa de una hora y media, donde por lo menos 35 o 40 minutos son publicidad y el resto, disparates, groserías, chimuchina, meterse en la vida de los demás, etcétera. Qué triste la misión que está cumpliendo en este momento, y estoy hablando básicamente de la televisión. No significa que los otros medios de comunicación también favorezcan lo negativo. Don Jorge Alessandri Rodríguez, un presidente de la República de Chile, tuvo la feliz iniciativa de decir y de promulgar que la televisión chilena, sobre todo el que en su momento era el Canal 9, pasara a a la Universidad de Chile. Tremenda iniciativa, que después, por supuesto,
se cambió. Se cambió porque entraron otros valores o antivalores o disvalores, como usted quiera, y empezó a jugar un papel fundamental. La publicidad, el rating, la promoción de lo negativo, la promoción de lo que a los grandes capitalistas les interesa. Fue el momento en que la televisión se convirtió en un negocio, en el fondo. Se convirtió en un negocio. Porque Era en su cultura, momento no básicamente. siempre, o sea, no siempre fue así, me da la sensación que no siempre fue así, justamente los canales estatales generalmente tenían una misión diferente de lo que los canales privados, porque canales privados igual ha habido hace mucho tiempo. Pero justamente cuando ya la subvención de los canales estatales empezó a desaparecer, se fueron encontrando otras formas de financiamiento, y donde entró el capital privado y la necesidad Exactamente. del rating, como usted menciona, justamente. Exactamente. De allí que cuando nosotros nos enteramos de que la UNESCO con la Unión Internacional de Editores tuvieron esta iniciativa de conmemorar un día para el libro mundial, no podemos decir otra cosa que ha sido una excelente iniciativa, una excelente idea y que lamentablemente la gente, el común de la gente, y no solamente la gente latinoamericana, no accede, no tiene acceso. Mire usted a un libro. Mire usted, en Chile es el país que aplica el IVA, o sea, el impuesto al valor agregado más alto del planeta a los libros. Ese es nuestro país. Qué lamentable. Entonces, la gente que vive con un sueldo mínimo, por supuesto que no apenas llega a fin de mes, desde luego no Mm. tiene la posibilidad, ni siquiera lo piensa de comprar un libro. Y las bibliotecas, otra paradoja, queridos y queridas, las bibliotecas tienen horarios que terminan, cierran sus puertas a las 4:30 de la tarde. La mayoría. ¿De verdad? En Y, Chile. por En- supuesto, en- y la gente a esa wow. hora está trabajando. ¿Cómo va a ir a una biblioteca si tiene que trabajar para vivir? No, claro. ¿No? Y O sea, hay muchas contradicciones. considerando los horarios en Chile, que la gente termina bastante tarde, en relación a otros países, igual es perturbador que no puedan disponer de sus servicios después del trabajo, justamente. Claro, si me perdonan el oxímoron, pero supongamos que los servicios de urgencia de los hospitales también tuvieran un horario, ¿no? Entonces, en un momento dado, alguien que está muriéndose, no, porque está cerrado el hospital, ya no puede. Pasa lo mismo con las bibliotecas. Entonces, no hay incentivos para la gente común a que coja un libro y lo lea. Y nosotros, desde esta ventana, queremos ayudar a que la gente poquito a poco vaya cambiando de idea y vaya entendiendo que un libro le abre las puertas a vamos a decir, al conocimiento profundo del ser humano. Sin incentivo no va. Sí, quería mencionar una iniciativa que me llamó mucho la atención en Chile, bueno, en Santiago. No sé si existirá en Valparaíso y Concepción, que tienen sistemas de transporte público más masivos, Ajá, pero existe el bibliometro. eh, Bibliometro, no sé si les suena. bibliometría, sí, Por lo menos en la estación Bellavista de la Florida hay uno justamente, y tengo entendido que la gente puede pedir libros con el carnet de identidad, correcto, libros que pueden ir obviamente leyendo mientras se transportan en el metro. Básicamente es efectivamente, una iniciativa que hay que destacar, creo que es importante, y no sé si la iniciativa vendrá de la empresa Metro como tal, pero en fin, las instalaciones existen en algunas estaciones, digamos, en algunas excepciones. de gran afluencia, me imagino, como es, debe ser quizás Baquedano, quizás Universidad de Chile, en fin. No sé, no he hecho el recuento de las estaciones que poseen ese servicio, pero es un paso en la buena dirección. Creo que hay que fomentar, por Destacable, supuesto, destacarlo, sí, destacar ese tipo de iniciativas, sí, sobre todo efectivamente, en y un país como Chile. tal como tú dices, basta con el carnet de identidad y te prestan. Hay que devolverlo, sí. Hay que Sí, por formar el supuesto. hábito, ¿no es cierto?, de devolverlo, para que lo pueda leer otra persona y más gente.
cada día más gente. Ahora, eh, toda persona que tenga libros en su casa y que muchas veces le estorban, desde aquí les hacemos el llamado para que vayan y entreguen a esas bibliotecas sus libros, ¿no? Hay gente que tiene muchos libros y que no lo lee nomás, Ujú. por distintas causas. Ya no tuvo el hábito, o por último no les gusta. En lugar de que estén alimentando polillas ahí en su casa, tome los libritos y haga esa donación. Las generaciones futuras se lo agradecerán. Es bueno decir también que um, la UNESCO cada año elige a una ciudad y la elige como la patrocinadora, digamos, la responsable de organizar una serie de actividades culturales en este día 23 de abril. ¿Ya? Es como decir el capitán del equipo anualmente. Este año le correspondió a la ciudad francesa de Estrasburgo. Ella es la que ha organizado una serie de actividades a nivel planetario y ya incentivando a la gente para que lea. Cambia todos los años la ciudad. Ojalá que algún día le corresponda a Santiago de Chile, a la ciudad de Panamá, le corresponda, ¿no es cierto?, a La Paz, en fin, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en primera ronda, entonces, una opinión general de lo que significa el libro, la lectura, según lo que estiman y lo que piensan mis queridos panelistas, don Isaac y don Nilsson de Montreal. Tienen la palabra, compañeros. Bueno, el libro es básicamente una de las cosas más hermosas que el hombre ha producido, yo creo, desde la invención de la escritura hasta la capacidad de ir reproduciendo y difundiendo la cultura, hasta la aparición de la prensa, la imprenta, perdón, la imprenta que marcó una revolución importante en el volumen de libros que fueron producidos y puestos a disposición de la gente, ¿no? Ya sea por compra o por préstamo. Eh, yo soy de la generación que creció con tres canales de televisión. Se me cayó el carnet pesado, 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 pero es cierto, cuando yo era niño existía, se veía TVN, estoy hablando de lo que se recibía como señal en Quillota, cuestión de Valparaíso, se veía TVN, se veía Canal 13, se veía UCB Televisión y Canal 11 de la Universidad de Chile no llegaba a Quillota, por ende éramos de la generación que pasaba mucho tiempo afuera también, afuera en la calle, y que nos tenían que entrar de la oreja para la casa. Y cabe destacar que en aquellos años, bueno, nosotros, mi familia era una de las pocas familias de la calle que contaba con una biblioteca en la casa. Teníamos un mueble entero con enciclopedias, diccionarios, novelas, y recuerdo que en varias ocasiones vecinos, hijos de, o sea, vecinos jóvenes o menos jóvenes, nos pedían libros prestados que les pedían en la escuela para leer una novela X y eh, hoy en día, con la distancia, quizás en ese tiempo para mí era natural tener esos libros en la casa, pero para mí fueron, la presencia de esos libros fue fundamental en despertar de mi curiosidad, ¿no? Enciclopedias, qué sé yo, diccionarios, con un papá profe de español era pecado capital cometer falta de ortografía, entonces tenía, ahí está el diccionario apoyando la causa. Eh, el libro, justamente, o sea, es una herramienta aún me parece indispensable de la difusión de la cultura y no solo por el hecho de tener un pedazo de papel frente a uno con un olor que me encanta, sobre todo cuando están nuevos, incluso cuando están viejos. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de recuperar un par de libros que estaban en aquella biblioteca de mi infancia y el simple olor del libro me transportó años atrás. Fue muy bonito. Ustedes saben que los olores tienen una capacidad increíble de traernos recuerdos, recuerdos y provocar emociones y sentimientos. Eh, en este momento estoy leyendo un libro maravilloso que me prestó mi amigo Gilbert, acá en Canadá, escrito por el señor Michel Rochon, y el libro se llama El cerebro y la música.
La odisea fantástica del arte y de la ciencia. Y bueno, la música, todos hemos sentido emociones, por supuesto, con la música. Y este libro explica en detalle el funcionamiento del cerebro con las ondas, con el ritmo, con los compases. Y justamente uno a veces no entiende, o sea, uno siente emociones muy fuertes en relación a un tipo de música y no es capaz de expresar necesariamente por qué. Bueno, este libro lo expresa de manera magistral. Es un libro que no es muy ancho, pero es increíble. Uno de los libros más lindos libros más lindos que he leído en los últimos tiempos. Brevemente también quisiera destacar que, bueno, acá, por ejemplo, en Quebec existen bibliotecas municipales generalmente muy bonitas, muy bien equipadas, con libros, por supuesto, en francés, con libros en inglés, pero también con cada vez más secciones de libros en otras lenguas, justamente por la presencia de minorías étnicas de diversos países del mundo. Eh, Súper interesante, es gratis abonarse a una biblioteca y no solo uno puede pedir libros, puede pedir material audiovisual, hay biblioteca de vinilo, biblioteca de archivos nacionales y todo eso, y eso es el resultado de una voluntad justamente de hacer el libro accesible a la gente. En una época en que justamente hoy en día la mayor parte de la gente está con los ojos metidos en la pantalla, ¿no? Pero aún se ven irreductibles que van leyendo en el metro, se van a leer a los parques, y eso me parece un gesto casi revolucionario hoy en día, por eso que el libro tiene un significado aún más importante en estos tiempos de virtualidad, ¿no? Todo es rápido. El libro nos obliga a tomarnos el tiempo. En la tecnología actual está el famoso scrolling, que es ir cambiando de página de manera compulsiva, viendo un contenido detrás de otro, contenido que no tenemos el tiempo de digerir y estamos llegando al siguiente, y se convierte en una especie de compulsión justamente, siendo que un libro nos obliga a detenernos, a adoptar otro ritmo, un ritmo generalmente mucho más pausado que el ritmo que el mundo moderno nos impone, y sobre todo nos forza, perdón, a, a imaginar, a echar a volar la imaginación, y eso es algo que son sentidos que a mi juicio están un poquito menos solicitados hoy en día por toda la tecnología, donde nos ponen todo prácticamente en bandeja, o sea, no. Entonces, de Correcto, ahí la importancia de que los niños puedan acceder a libros y estimular a los niños para que lean. Primera ronda. correcto, correcto. Mira, qué interesante, Nilsson. Antes de ofrecer la palabra a nuestro Isaac, ah, me voy a permitir un minuto y medio de algo bien personal. Cuando, cuando yo llegué al extranjero, concretamente a Canadá, estoy hablando de hace ya 40 años y más, me llamó la atención poderosamente que en el metro y en los buses la gente leía. La juventud, libro abierto, y no importaba si la edad, y no importaba la condición social, al parecer, ni la condición laboral, porque se veía que gente con casco, obrero, que leían en el metro. Me causó poderosamente la atención, me llamó la atención y me provocó una alegría muy grande porque en Chile eso no existía ya no existía eso de leer en el metro, en el bus, ¿no? Entonces dije yo, ah, caramba, aquí este pueblo debe ser muy culto. Claro, después me di cuenta que no era tanto, ¿ya? Que no era tanto la cultura de la gente cuando comencé a explorar el área laboral, ¿sí? No era tanta la cultura que yo me impresioné en esa primera etapa de mi vida en el extranjero. Y hoy, no estoy diciendo con esto que Canadá no sea un país culto, también lo es, por supuesto, ¿ya? Hoy me asomé a la ventana, no, esa era una canción, ¿no? Cayó una gota. Hoy, ustedes no se ríen porque esa canción es de cuando yo era joven, así que olviden. A ver, los que nos están escuchando en el extranjero, ¿se acuerdan de la gotita? Era una gotita. Esa, ¿ves? ¿Ve? Esa canción. Bueno, hoy, cuando yo venía en el metro,
me dio mucha alegría ver a tres adultos, dos hombres y una mujer, leyendo en el metro, hoy, cosa que no es muy usual ya aquí, por lo menos en Santiago de Chile. Entonces, yo calculo que esas personas venían de alguna actividad con respecto al Día Mundial del Libro que se ha producido. ¿Ya? Me da la impresión que, porque estaban los libros nuevitos y los ojeaban y leían, ¿no? Claro, más allá habían pura gente con el famoso el aparatito este, que es tan útil, pero también es tan inútil para muchas otras. Sí, tienes razón, Nilsson, efectivamente el olor del libro cautiva, la forma. Por eso es que el libro cibernético nunca va a reemplazar en la sensibilidad humana al libro material, al papel, ¿no? Para mí, como ser humano amante de la lectura, nunca va a superarse y espero que el libro en papel, y espero que nunca desaparezca. Un amigo de la editorial eh, Senda se preguntaba, ¿y cuál será el futuro del libro? ¿Qué irá a pasar? ¿Irá a desaparecer? ¿Irá a desaparecer el libro en papel sobre todo? O a lo mejor van a haber otros, con esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Van a haber otras formas de crear, así como cuando, en un momento determinado la literatura a nivel latinoamericano como que estaba, latinoamericano como que estaba saturado, ¿verdad? Como que ya no había temática y ¡pum! Surgió el boom, ¿no es cierto? Con los Carpenter, con los Cortázar, con los García Márquez, con los Vargas Llosa, etcétera. ¿No es cierto? Que colocó a la literatura latinoamericana a un nivel mundial y como que renació la idea y la necesidad de leer. Yo voy a ir poco a poco, mientras nuestro querido Isaac también nos expresa su opinión al respecto, eh, dando a conocer poquitas, algunas frases relacionadas con la efemérides. Y permítanme, yo soy profesor retirado mucho tiempo ya, pero profesor de aula, digamos, pero no, nunca uno deja en el fondo, yo creo, de ser profesor, ¿no? Y a mí me surge ahora la idea de recordarles que la palabra efemérides no existe en singular, aunque sea una, la efemérides, no la efeméride. Bueno, les digo, frases relacionadas con las efemérides que yo las saqué de La Nación, un diario argentino. Me gustó mucho y voy a ir entregándolas a medida que vayamos tertuliando algunas frases que me parecen muy interesantes respecto a esta efemérides. Mire usted, dice, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Eso lo dijo don Jorge Luis Borges. Si un libro está bien escrito, siempre me parece que es demasiado corto. Y eso lo dijo doña Jane Austen. Y una tercera, dice, el escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no puede explicar. Gabriel García Márquez. Vamos a ir intercalando entonces. Mientras pensamos un poquito en lo que acaban de escuchar, vamos a oír el pensamiento, la opinión en esta tertulia de nuestro Isaac. Estudio el micrófono, Isaac. No sé si estás con micrófono abierto, estás ahí, Ahora sí, estás ahora sí. muteado. Yo me muteo porque me puse a estornudar y eso Ah, suena horrible en una transmisión en vivo. Ya, yo quiero enfocarme en una cosa respecto del libro y respecto del Día de la Literatura, y es que, y esto va un poquito a contramano con lo que voy a decir, o sea, con lo que se ha dicho. Considero que
hay mucho de clasismo y de discriminación a partir de de esta idea que tenemos de que la gente que lee es más inteligente. Ah, no, claro que no. Leer no te hace más inteligente. Eso hay que dudar de esa frase profundamente, porque en la vereda de quienes tienen acceso y pueden hacerlo, existe una especie de competencia por quién lee más libros en un mes, por ejemplo. Y se asombran de gente que no lea más de 5 libros al mes. Y el otro día me reí mucho, mucho antes de esta efemérides. Me reí mucho porque había un tipo que se asombraba de otro que decía que había leído 10 libros en el mes. Sí, Y es como, de hecho hay cursos que hay gente que paga y gente que toma cursos para leer más rápido, para leer lectura rápida, sí. para allá, para acá, para acá, para este otro lado. Con golpes de Y, vista. Pum, pum, pum. y era como, ¿realmente una persona puede leer lo que significa leer tanto en un tan poco tiempo? Mi hermanito aquí decía recién que la lectura toma tiempo. Claro que toma tiempo, po. Y creo que muy pocas personas, que al menos yo he leído, han hablado tan bien de el acto de leer que hayan puesto o hayan puesto las bases, por decirlo así, de lo que es la experiencia de leer, el acto de leer. Y ahí es donde yo me quiero detener. Tempranito en la mañana propuse por ahí por redes sociales, creo que lo hice en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, todos lados. Mis propuestas para el día del libro, ¿ya? O con respecto a la literatura en general. Primero, propongo leer poco, leer lento y leer por gusto. Científicamente está comprobado que cuando los libros nos hacen más inteligentes es cuando nos provocan emociones positivas, cuando nos provocan amar aquello que estamos leyendo. ¿A qué llamas tú leer poco? Leer poco es leer un poema, por ejemplo, en un día, en una semana, en un mes, quedarte con un poema breve, leer poco. Un poema, nada más que un poema, ¿ya? Segunda propuesta, dudar de las invitaciones a leer más de 5 libros al mes. Lo acabo de decir. Leer por competencia o la invitación también, que lo considero clasista y discriminador, leer los clásicos. Hay gente que cree que si uno no ha leído un clásico es más tonto o es menos inteligente. Y no, los clásicos no te van a hacer más inteligente. Ojo, propongo leer diversidad de temas en diversidad de formas literarias. Claro. Leer compartido, leer compartido, que es a donde creo yo que es a donde usted apuntaba, maestro, que es que la lectura debería ser una actividad compartida. Los libros no deberían estar en una biblioteca acumulando polvo. Deberían prestarse, deberían comentarse, debería uno leerle a otra persona algo que leyó, ¿ya? Y también propongo leer ciencia, que ese es otro clasismo. Nos dicen que solo los eruditos pueden leer ciencia para entenderlo. No. Si usted está intrigado, si siente la curiosidad y le genera amor, lea ciencia y lea toda la ciencia que sea capaz de leer. Leer con placer es lo más importante. Definitivamente. Sí. Si uno no siente y no experimenta placer al leer, es más, estaba leyendo también una nota periodístico-científica de divulgación que decía que aparte de todo esto que yo acabo de indicar, que yo lo escribí en la mañana y durante el día me dediqué a buscar información al respecto, para saber si mi intuición estaba correcta o no, o mi sesgo, según sea, ¿no? Y decía específicamente que
leer lento y ojalá repetir un libro genera mayor plasticidad cerebral, que es la que se requiere para ser más inteligente. No es que el libro automáticamente te haga más inteligente, sino que el acto de leer, la neuroplasticidad que ahí radica, es la que te permite alcanzar niveles de cognición más avanzados, por decirlo así, ¿no? A partir de eso, obviamente, surgieron otras, esto lo hice en la mañana, surgieron otras propuestas de mi parte, y otras propuestas son, propongo leer para otros, leer con otros. Yo creo que esas son unas cuestiones que hemos perdido, porque yo creo que muy probablemente eso se daba mucho con el periódico. Con la lectura del periódico era súper fácil entrar en esa dinámica porque préstame el diario, es que quiero leer esto, es que quiero leer esto otro, pásame tal hoja, ¿no? O el Lo que nos nieto que interesaba en le el diario. leía el diario al abuelo. Claro, porque claro, no tenía los lentes y, ¿no? Propongo dudar de la frase leer te hace más inteligente y No, mucho menos utilizar eso como una forma de clasismo y discriminación. por supuesto. Propongo leer con cariño, con asombro, con paciencia. Un libro puede ser tan perturbador o tan brutalmente escrito que lo más probable es que tú requieras tiempo para leer ese libro, para acercarte con propiedad a lo que está relatando, ¿no? Y propongo también leer con conciencia. Y cuando digo leer con conciencia, no me refiero a la cosa como espiritual solamente, o leer con atención, que es fundamental. La lectura no se entiende si no hay atención. Leer con conciencia es todo lo que he dicho en este momento, es decir, cuando tú lees y algo te impacta, lo primero que tú quieres hacer es compartir eso. Comparte lo que lees, comparte el libro que leíste. Toma conciencia que, como dijo aquí el maestro, hay gente que a lo mejor no tiene ni siquiera para comprarse un libro para leer. Como también hay gente que acumula libros, y eso en los 80 yo me acuerdo que eso era una brutalidad, porque la gente coleccionaba los clásicos que salían en el periódico, que te perdían en el colegio, y ahí rumbas y rumbas y rumbas, rumbas de libros y copias, y al final se veía bonito, se ven bonitas las bibliotecas en las casas con hartos libros que nadie lee. Mm. Así Se es. ve bonito, pero es Claro, una inoperante. lástima disponer de tanto libro y no leerlo, no dejarlo como elemento decorativo, siendo que, O como alimento de polillas. claro, Exactamente. Entonces, leer con conciencia, no quedarnos con este clasismo discriminatorio de que leer te hace más inteligente. Eso no no, necesariamente es así, no, por supuesto que no. no. Y recordemos siempre, ser inteligente no es sinónimo de ser buena persona. Hay Por mucha supuesto. gente que ha sido horrible y ha sido muy inteligente para ser horrible. Así que invito a esa reflexión y yo supongo que más tardecito iremos a mostrar libros o hablaremos de libros que nos hayan impactado, porque eso también sería interesante a Correcto. propósito de compartir la lectura. Pero yo en principio me quedo con eso. Ojalá, sí, hay falta de recursos, hay falta de iniciativas, hay una quizás cada vez mayor deficiencia de leer, pero no nos vayamos al otro extremo tampoco para empezar a generar este clasismo discriminatorio por gente que o no sabe leer, o no lee bien, o no tiene para leer, o que lee, lo que vuelvo a insistir, que lee el periódico, lee un pasquín, lee cualquier cosa, pero todavía no ha tenido digamos, la fortuna, porque en realidad eso es una fortuna. Hay que ser muy afortunado para acceder a la buena literatura. Y buena literatura me refiero no porque haya mala literatura, sino que me refiero al hecho de que esa literatura que realmente te transforma de alguna manera. Tú lees un libro y sales transformado en algún aspecto. Ese tipo de literatura. Porque a propósito, y esto para cerrar solamente,
alguien comentaba por ahí en mis redes que es un informático, ¿ya? Sí, esta persona es un informático y compone y repara, ¿cómo se llama? Computadoras. Y de una comuna populosa, de una comuna, como diríamos en Chile antiguamente, Pipirisnay, ¿ya? Una comuna de bien, ¿no? Una comuna de alta alcurnia, Faltona. eh, Paltona, Cuica. El tipo llegó, hizo su pega, miró una cantidad de libros repetidos, pero además de hartos repetidos. Y el tipo, por supuesto, que le paga lo que tiene que pagar y le dice, le regalo este libro. Y el libro era una basura escrita por un personaje horrible, y por supuesto que lo recibió con cordialidad, como debe ser, pero que inmediatamente el libro lo botó a la basura. Nos reímos mucho del tema por dos cosas. Ese escritor, que es un chanta, es una persona chanta, aparece rankeado como el libro más vendido según el Mercurio. Resulta que obviamente que sale más vendido si hay gente que le compra por toneladas y lo almacena en su casa y lo anda regalando como quien hace evangelización nomás, ¿no? Y aquí es donde quería llegar. No todo lo que contiene un libro, o sea, los libros no son buenos, ¿no? Porque están impresos, porque alguien que escribió tuvo la oportunidad de que se le imprimiera un libro. No todos los contenidos de lo que se imprime es un buen contenido. Hay gente que gasta plata, recursos propios para imprimir basura, literalmente hablando, basura. Así que hay que tener ojo con eso. No todo lo que aparece como contenido en un libro es realmente confiable, ¿ya? Porque esa es la otra eh, sinonimización que hace la gente, que cree que porque algo aparece en un libro y porque el libro se imprimió, el contenido de ese libro es confiable. No, señores. Eso. No, por Gracias, supuesto. Luis. Mira, A mí me hay llama, varias cositas. Sí, a mí me llama mucho la atención lo que mencionó nuestro compañero Isaac sobre esos clubes de lectura que compiten, sobre quién leyó más libros. O sea, lo primero que se me viene a la mente fue eh, una tendencia en los jóvenes, por ejemplo, adolescentes de sexo masculino, que compiten por quién se acostó con más chiquillas. O sea, ¿cuál es el objetivo de leer por estadísticas y en el fondo no te tomaste el tiempo justamente de asimilar, de disfrutar, de oler? Es un ¿Quién vea más lejos? ¿quién me va más lejos? Sí, Eso ya, es. me llama mucho la atención que, o sea, yo encuentro súper interesante el hecho de que se estimule la lectura como tal. Encuentro toda la razón en lo que dice Isa, que el libro no es, o sea, no es la única puerta hacia el aprendizaje y la sabiduría. De hecho, la tradición oral alrededor del mundo tiene una importancia crucial también. por supuesto. Crucial, crucial, crucial. Me refiero, por ejemplo, a los pueblos nómades, en particular, que excelan, se dice excelar, ¿no? Sí, Excelan del verbo ser excelente, no sé. En fin, que Ah, ya. excelan en el arte de la transmisión oral, eh, y no estoy hablando del teléfono árabe, de la expresión del teléfono árabe que existe en francés, donde tú dices A y la otra persona del círculo termina con Z, ¿no? Donde en el fondo para ilustrar que la gente va cambiando la versión, no. la Estamos hablando de excelsitud. textos e historias de sabiduría popular que han atravesado intactos eh, los siglos, y eso me parece destacable. Otra cosa que quiero mencionar también que me llamó mucho la atención de acá, cuando llegué, brevemente, es un movimiento que se partió, bueno, no sé dónde comenzó, no creo que haya comenzado acá, pero en el cual la gente dejaba simplemente en un banco de una plaza un libro.
y en la primera hoja estaba escrito, cuando lo termines, déjalo en otro lugar para que otra persona pueda disfrutarlo. Y eso justamente tiene relación con lo que mencionaba Benito, sobre el hecho de compartir la lectura, de no atesorar libros por guardarlos como una fortaleza personal. No, el libro cobra aún más relevancia cuando es compartido con las personas, ¿no? Sí, y eso aquí se ve bastante, aún se ve, y existen también, y esos son más los grupos ciudadanos que lo hacen, existen también mini bibliotecas de barrio, donde los ciudadanos se cotizan, arman como una casita con puerta, bueno, acá nieva y todo el cuento y llueve mucho, así que tienen que estar protegidos, y se invita a la gente a depositar libros que ya no, ya leyeron y que desean compartirlo con la gente. Uno va, agarra un libro, e idealmente no tiene la obligación de dejar otro, pero si no puede dejar otro, por supuesto, deja el libro en esa biblioteca de barrio. Y, y eso me parece algo muy bonito, o sea, un gesto también de solidaridad, justamente, cariño, cariño. Ojalá que eso se repita en muchas partes del mundo y no solo pueden ser fotocopias de un texto, no necesita ser un libro editado con papel glacé o nada de eso, sino que se transmita justamente ese contenido a nuestros semejantes. Voilà. Correcto, Nelson, a mí me causó siempre satisfacción y alegría leer una frasecita muy sencilla de Rabindranath Tagore. Maestro. Dice, maestro, el maestro, cuando oigo decir que alguien tiene el hábito de la lectura, estoy siempre predispuesto a pensar bien de ese alguien. Mira qué sencillo, mira qué sencillo, a pensar bien de ese alguien. Claro, se han dicho aquí varias cosas muy interesantes por los dos panelistas, muy interesantes. Vamos a ir comentándolas, aunque sea tangencialmente algunas, ¿ya? Sin embargo, escúchenme esto, por favor, que está tomado desde La Nación, un diario de Buenos Aires. Repito, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Frank Kafka. Cada secreto del alma de un escritor, cada experiencia de su vida, cada atributo de su mente se hallan ampliamente escritos en sus obras. Doña Virginia Woolf. Y mire, nuestro Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es alimento, antorcha de pensamiento y manantial del amor. No se olviden que, bueno, vamos a ir, me comprometo a robar de este programa unos 5 minutos cada vez para ir hablando de algunos y algunas de personas de ambos sexos, por supuesto, eh, que sean escritores o escritoras. A medida que vayamos conversando de distintos temas, vamos a ir insertando, ¿no es cierto?, algún comentario de un libro o algún hecho curioso que de alguna manera, ya sea directa o tangencial, vaya estimulando este hábito de la lectura. ¿Sí? Aprender a leer es encender un fuego. Cada sílaba que se deletrea es una chispa. Víctor Hugo. Y yo quiero, eh, Iba a ser una. Estoy con. Ah, sí, estoy con. Iba a ser solamente una mención, ¿ah? sí, Para contextualizar. Hay que recordar que si bien la imprenta fue creada como en el 1400, creo, sí, 1400, el uso de la imprenta, bueno, en el siglo XV en todo caso. claro, el uso de la imprenta ah, se masificó muchísimo tiempo después, 1800 y algo, no sé, y estoy pensando en eso, y se masificó debido a que efectivamente la población a nivel mundial empezó a crecer en alfabetización.
Y eso también indica que el proceso de leer, que era para algunos pocos, estoy pensando en los monjes sobre todo, los ¿no? amanuenses, Era un ejercicio al que muy pocos podían acceder y por lo tanto la lectura de escritura, porque también hay ahí otro mundo que tiene que ver con leer, pero no necesariamente eh, las letras, sino que con otro concepto de leer que tiene que ver con grafos, con dibujos, con otro tipo de cuestiones. Pero la lectura de caligráfica, por decirlo así, es bien tardía y nuestros cerebros están todavía bebiendo de esa eh, modificación cerebral porque es bien tardía. Así que también tenemos que pensar que cuando el autor que aquí el maestro menciona esa pasión por la lectura era claro, porque recién estábamos entrando en el maravilloso mundo de leer, que no era para todos, por supuesto. Y correcto, justamente estaba pensando que a la mujer se le prohíbe, en muchas culturas se le prohíbe leer, aún. aún hoy en día, o sea, es increíble. Cierro el paréntesis. Adelante, profe. Sí, Vale la pena, esto me interesa muchísimo a mí también. Vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que ignoramos. Contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura. Eso lo dijo don Adolfo Bioy Casares. Claro, yo no soy el mismo después de terminar un libro. No soy el mismo. Para bien, para mal, para más o menos, para... Porque en un libro yo exploré, me entregué, me dejé llevar. Y ahí iban a surgir un montón de dudas, de interrogantes, ¿verdad? Eso ya es crecer. Y cuando estamos en ese mundo de las interrogaciones después de post lectura, significa que estamos creciendo, que estamos ensanchando el alma, que estamos siendo capaces de visualizar el mundo de una manera distinta, mucho más allá de los calzones, de los sostenes, de los músculos que muestran en los canales de televisión, mucho más allá de eso, está la palabra que es portadora de vida, de manantiales maravillosos, infinitos. Es cierto, quien más lee no es porque sea más inteligente, es verdad, pero sí la lectura te amplía el mundo. Basta con que una duda genere en ti para que ya haya valido la pena haber leído ese libro. Mira lo que dice aquí Simón de Beauvoir, la eterna, el verdadero amor de Jean Paul Sartre. Dice, cuando era niña, cuando era adolescente, los libros me salvaron de la desesperación. Eso me convenció de que la cultura era el valor más alto al que yo podía acceder. Simón de Beauvoir. Bueno, Simón de Beauvoir no en vano es una maravilla de la literatura femenina a nivel mundial. Y finalmente, para no cansarles, don George Martin dijo, carecer de libros propios es perdón, estoy saltándome, estoy tratando, me confundí con don Benjamin Franklin. Don Benjamin Franklin dijo algo que me causó un poquito de risa, pero es verdad. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Él podía comprarlos, ¿no? Pero lo que dice don George Martin, un lector vive 1000 vidas antes de morir. Repito, un lector vive 1000 vidas antes de morir. Aquel que nunca lee vive solo una. Eso nos dice claramente que cuánto se puede explorar a través de la lectura. Y los queridos panelistas han dicho cosas muy interesantes que bien vale la pena eh,
recomendarlas, aunque sea en unos 5 minutitos más, porque tenemos también otros temas igualmente interesantes, pero que este tema del Día Mundial del Libro y del derecho de autor, que es importante tenerlo en cuenta y respetarlo, porque mal que mal es el autor del producto que nos lleva a deleitar el alma, ¿no? Eh, tenemos que detenernos, repito, porque, por ejemplo, leer no es solamente traducir signos, no es solamente entender un código. De hecho, para ingresar en los países latinoamericanos, en la mayoría, no creo que en todos, pero en la mayoría, para tener acceso a la educación universitaria, o sea, la superior, que así le llaman, necesitan rendir una prueba de aptitud, si acaso si el estudiante está apto para recibir enseñanza superior. Y bueno, dentro de los requisitos está la comprensión del lector. Y yo quiero decirles, como dada mi experiencia, mi bien larga experiencia como educador, que la comprensión de lectura es uno de los grandes problemas que tiene el estudiantado latinoamericano, no solamente chileno tampoco, ¿ya? Así como las matemáticas siempre son como un gran escollo, bueno, la comprensión de lectura también lo es. La asociación, ¿no es cierto?, de ideas, ¿no? El famoso test ese que ahora está siendo tan criticado, ¿no? El famoso CIMSE, ¿ya? Todas esas cosas que están evolucionando, están pasando de moda, pero precisamente porque la educación, la filosofía educacional se dio cuenta o se está dando cuenta que llevar a los niños, a los estudiantes, hombres y mujeres, a, a que elija entre A, B, C o D, en lugar de ensancharles las posibilidades de conocimiento, los está llevando a un solo lugar, ¿no? Esta es la correcta, la alternativa C, punto. Y nos olvidamos de las asociaciones, de las disociaciones, nos olvidamos de la antinomia, de la sinonimia, nos olvidamos de las metáforas, de todo lo que la vida es una metáfora. Al niño hay que conducirlo a la metáfora de la vida real, desde pequeñito. Mire, vine a este programa, que adoro, desde Limache. Estaba esperando el bus, de donde sale el bus en Limache, donde parte, y pasó un tipo tendría este joven unos 18, 19 años, y no venía tan baleante por alcohol, pero a mí no me cabe duda que venía con alguna droga, porque pasó por el lado mío, ¿sí? Y botó un libro y le dio un puntapié al libro. Y yo le dije, joven, se le cayó un libro. ¡Ah! ¿Sabe qué? Yo lo recogí, pues. Es ni más ni menos que esto. De don Antonio Machado, ni más ni menos, este tipo lo pateó. Yo dije, por supuesto que lo recojo y se lo voy a regalar a quien yo conozco un poquito de Machado, para quien no conozca nada, o a quien quiera volver, como ustedes decían delante, volver a conocer, a gozar con Machado, poesía maravillosa. Y para ese joven, bien valía un puntapié. O sea, un fracaso, pues amigos míos, fracaso de la educación chilena, fracaso. Tenemos que reencauzar todo esto y todo parte, por eso que este 23 de abril es tan importante, todo parte estimulando la capacidad de leer comprensivamente para descubrir los mundos. No solamente traducir signos, no solamente irse con la lectura rápida. Nilsson lo decía, Isaac lo decían,
Un libro toma tiempo. Un poema toma tiempo para disfrutarlo desde la primera hasta la última, el último verso. Yo me acuerdo que en la universidad me demoré 6 meses en comprender el poema del mío Cid. Claro, es largo, sí, pero 6 meses, ¿no? Un poemita, mientras más. Sor Juana Inés de la Cruz, la maravilla, la maravilla mexicana, tiene poemitas así cortitos también, ¿no? Cortitos. Pero, Pildoritas, perdón, pildoritas. pildoritas, pero que te dejan, te transportan, pues, y ahí es donde tú dices, caramba, sí, yo soy humano. Esta es la diferencia entre yo y otro animalito. Desarrollar la lectura te ayuda a desarrollar tu sensibilidad en esta ampliación de mundo. Por eso es que nosotros tenemos que, con quien tengamos la oportunidad de conversar, estimulemos, llevémoslos hacia el libro, y como dijo Isaac muy bien, a cualquier género, no solamente en la literatura narrativa o lírica, también al periodismo, también, ¿no es cierto?, a la crónica, también a la noticia, que sea capaz de entender el texto y el subtexto de cada una de las escrituras. Yo estoy en este momento eh, muy feliz de enterarme que el día del libro ya tiene 2 decenios y al parecer va a continuar. Por lo que he leído hoy, va a continuar. Solo que en Chile se destina muy pocos fondos, ¿no es cierto?, para proveer a la población de un libro. Estuve leyendo estadísticas que avergüenzan al Ministerio de la Cultura chileno. Mientras que para otros, no voy a nombrarlo, pero para otros elementos de la sociedad chilena, el Estado de Chile, y creo que esto debe ocurrir en otros estados latinoamericanos también, mientras les asigna grandes cantidades de dinero para que funcionen y funcionan mal, en la cultura cada vez se reduce más. El sistema chileno, a partir de esos años oscuros que vivimos de oscuridad total, con el gobierno militar que hubo, cívico-militar que hubo en Chile, se pretendieron sacar y se sacaron horas de la educación física, se sacaron horas de educación cívica y cada vez se iban a ir sacando más horas de ciencias sociales, es decir, la socialización. Amigas y amigos, el ser humano no vive solo, vive en sociedad. Y al vivir en sociedad, ¿qué implica? Implica que yo soy feliz, si acaso tú, que vives al lado, arriba, abajo, donde sea, eres feliz también y vives tranquilo. Entonces, gran tarea para nosotros. Isaac se considera un agente cultural, un gestor cultural, y me parece muy bien. Él se considera, pero yo sé que lo es. Nilsson desde Montreal son agentes culturales. Tenemos esa misión. Y yo sé que ustedes la están haciendo. Y así como ustedes, a nosotros como Ventana Azul y como eh, Alas de Libertad, nos gustaría que cada vez hubiese más Nilsson de Montreal, más Isaac de Santiago de Chile, para que pudieran expandir este amor por la cultura y amor por los demás, amor por la humanidad. Yo no puedo ser feliz si los demás son infelices. No puedo, no debo, no debo.
Maestro, quizá ese punto podríamos tocarlo con un poquito de tensión respecto de la literatura, porque si bien hemos avanzado mucho en conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, qué zonas del cerebro se activan y se iluminan cuando uno lee, cuáles son las emociones que se activan con la lectura, eh, todavía no tenemos, o sea, no estamos ni cerca de saber cómo es que se produce el proceso de lectura. Ujú. ¿Por qué digo el proceso de lectura? Porque como usted bien dice, no somos, naturalmente no somos seres aislados. No. Es imposible. Sabemos incluso por malos y tristes y brutales experimentos hechos en otras épocas, que las personas en estado de aislación completa se vuelven inhumanas, incapaces de sentir, de procesar, de pensar. eh, y el libro, aunque uno pudiera pensar que es una actividad solitaria, ¿no? Porque cuando uno quiere leer un libro, se acurruca o busca un lugarcito, se prepara un tecito, un cafecito, algo, no sé qué, O una si no, buena, o si no, Isa, decimos que estoy leyendo, no claro, moleste que estoy leyendo. exacto, estoy leyendo, no me distraiga. Y buscamos un lugar quizás como con luz natural, porque todas esas cosas no, nos parecen buenas o necesarias en realidad. Leer es un acto social, porque nos saca del ensimismamiento, nos conecta, y ahí la psicología nos ha dado muchas pistas, nos conecta con lo que nosotros conocemos como diálogo interno, ¿no? Porque estamos todo el día en un diálogo interno, a pesar de que estemos haciendo actividades de distinta índole, internamente estamos conversando con alguien, a alguien le estamos hablando en nuestro interior, con alguien no Sí, estamos peleando o con alguien no estamos quejando o algo así. Bueno, eso que nos constituye como seres humanos, en la lectura, en la actividad, en la acción de leer, se organiza, se expande y se enfoca. Mira lo que estoy diciendo. Expande porque te lleva fuera de ese diálogo interno, que puede ser obsesivo compulsivo, ¿no? Estar pensando. Hay mucha gente que está todo el día pensando en lo que sufrió cuando era niño, bla, bla, lo que no me quiso mi mamá, lo que no me quiso mi papá, y trabajan y funcionan así. Bueno, leer un libro te saca de eso, porque te expande, te lleva a horizontes más amplios, pero al mismo tiempo te enfoca porque te lleva por un derrotero, te lleva por un camino, te lleva por una historia, te muestra personajes, te muestra paisajes. Uno de mis autores favoritos, que es C.S. Lewis, tiene un libro que se llama La experiencia de leer, altamente recomendado porque es un ensayo, hasta el día de hoy sigue siendo de los más, ¿cómo se dice? Um, republicados, no sé cómo se dice, como que vuelto a imprimir, vuelto a publicar, ¿no? reeditados. Reeditados, ahí está la palabra, con respecto a este tema, la experiencia de leer de C.S. Lewis. Y él dice porque él no habla de buenos o malos libros, habla de buenos o malos lectores, por la Ah, experiencia de leer, ¿no? Hay lectores que quieren llegar luego como al final del libro, hay lectores que lo encuentran que son muy lentos, hay lectores que incluso tratan de buscar la verdad en un libro, en vez de simplemente disfrutar la experiencia de leer, están buscando ávidamente una verdad, ¿no? Y él dice una cosa súper linda, eh, para leer hay que tener oídos. Imagínense lo que está diciendo, hay que tener oídos, porque quien no aprecia o quien no sabe distinguir las cacofonías horribles respecto de las melodías armoniosas de la lectura, no es un buen lector. ujú. Hay un goce, hay un...
un disfrute cuando uno lee, por ejemplo, poesía, cuando uno ve que las palabras se convierten en música. Eh, y en ese sentido es que nosotros todavía no logramos am, calibrar con justicia, pero tampoco con claridad qué es lo que realmente produce la lectura en nuestro cerebro, porque efectivamente moviliza muchos recursos humanos, pero el más importante y el primero quizás es sacarnos de este diálogo interno. A veces también nos va a provocar silencio, ese silencio que también es necesario cuando estamos bombardeados de información o bombardeados de ruido, ¿no? Y nos conecta con un silencio que brota de la palabra, un silencio que brota de la palabra. Entonces, me parece muy importante que para apreciar el acto de leer podamos tener comparaciones o analogías con otras áreas de actividad humana, como son la música, el canto, el poder admirar obras de arte, también la naturaleza, por supuesto, porque hay una reconfiguración de todo eso cuando uno lee. No es, im- no es, no es posible, no es posible tener una experiencia completa de algo si no hemos tenido experiencias previas. Es decir, podemos imaginarnos una campiña o un bosque denso porque lo hemos visto. A lo mejor no hemos estado en un bosque denso, por ejemplo. A mí me encantaría estar en un bosque denso. Nunca he tenido esa experiencia de la humedad y de un poco de la claustrofobia de estar en un bosque tupido, pero lo puedo imaginar. Y ahí es donde la lectura, al parecer, moviliza muchos recursos de los cuales no todos somos conscientes todo el tiempo. Y, el de oír es uno de ellos. Aunque uno está leyendo con los ojos, en verdad también está movilizando el oído y la musicalidad de la letra, por decirlo de alguna forma. Salud. Salud, pues, salud. Salud, pues. Ah, ¿verdad? Pues hoy día lo volvemos a recordar que estuve de cumpleaños, así que caramba, qué lindo, ¿no? Interesante, ese es un tema que debiéramos nosotros ir también, como tú sugerías, Isaac, tratando, conversando en esta tertulia, ¿m? Poquito a poco. Yo tengo muchísimo interés en que en un momento dado podamos conversar sobre lo que una vez hicimos acá y creo que aprenderíamos muchísimo de humanidad que nos enseñara un poco nuestro urbanista sobre los jardines, las ciudades jardines, ¿cómo se llaman? Los Bueno, jardines colgantes de Babilonia. digo, no, los jardines, o sea, el hecho de vegetalizar, ¿no es cierto? Los edificios, ¿ya? Ah, los Eh, jardines verticales, sí, 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 por verticales. supuesto. Los muros vegetalizados, ya. Sí, todo lo que significa el cuidado, cómo eso hace posible que la gente se humanice más, que los vecinos conversen. El urbanismo es, mira, qué palabra más maravillosa, urbanismo, urbanizar, sinónimo de humanidad, de todas maneras, de hacer una vida confortable, agradable para todos, con base científica, arquitectónica, pero también sensibilidad humana, Tiene que tener sensibilidad humana para que el de edificio todas o maneras. la obra venga a tocar las fibras internas Exacto. que hace, justamente le hace un guiño no solo a la vista, al tacto, a la experiencia de caminar por el espacio, de moverse en la ciudad, de la importancia básica. Si hubiera que elegir el rol fundamental del urbanismo en la arquitectura sería eso, generar experiencias Generar experiencia. Mira qué variadas. lindo. Sí. En el medio de un bosque, en la densidad de un bosque, como ese Isaac. Mm. Ahora, también, pues, Quer- muy quer- Quería, importante, quería decirlo solo como experiencia. ¿Eh? Yo había escuchado hablar de un monasterio en Limache,
donde los monjes benedictinos tienen huertos de chirimoya, sí, de chirimoyas. Chirimoyos, deberá ser el árbol, ¿no? Tienen árboles de Sí, chirimoyas, un chirimoyo. Y cada vez que me hablaban de ese lugar, porque me decían que era un lugar así, como los monjes son súper austeros, muy pobres, así como... Lo primero que se me imaginaba eran esos monasterios medievales antiguos de pueblo, no las grandes catedrales, sino que de pueblo. ajá, Y lo otro, no tengo idea por qué, me lo imaginaba como una casa tipo iglesia, pero casa al mismo tiempo, en un bosque tupido, así, lleno de árboles, pero así como sin patio, sin antejardín, sin nada. O sea, tú entras ajá. y tenés que navegar por miles de árboles hasta llegar a un pequeño claro donde se ingresa a la iglesia. Este año por fin vi las fotos del lugar y debo decir que mi imaginación voló demasiado lejos. No estaba ni cerca de ser lo que pensaba, así que todavía sigo esperando mi experiencia de un bosque tupido. Mire, compañero, que voy a preguntar eso, cómo anda. A lo mejor todavía se puede hasta visitar, pues se le gusta Sí, visitar. sí, Ya. Mire, lo que yo estábamos hablando de antes sobre la posibilidad de compartir libros, de dejar, como decía Nilsson, un libro en un banco, etcétera. Mire usted, el Lolito este que votó este libro, encuentro pegado ahí, pegado en la primera página. Gran siembra de libros, Limache College. Este libro forma parte del Club de los Libros Perdidos. Es de quien lo encuentre, pero a mí justamente, de eso se trata, exactamente. Ah, mira, y se puede hacer como una especie de bitácora del viaje del libro por manos, Y diferentes manos. abajo está la fecha, ¿verdad? Claro, qué interesante. Tiene que O ponerle sea que, entonces 23, la fecha en la cual usted la recuperó. Y Santiago de claro, Chile, o Limache, no sé, el lugar donde lo haya leído. es decir que en este libro forma parte hoy día, este Lolo medio tarado pasó por ahí y lo sacó de donde estaba para que él lo leyera y después pero él no lo dejó en un banquito, se le dio un chute y lo dejó ahí. Y después, hizo así, ¿no? y estaba Eso estaría, actuando, ¿eh? y si estaba actuando para dar este remate emocionante, ¿no? Sería un El actor demasiado contraste, dramático, oh, demasiado dramático. Bueno, en todo caso, creo que con el hecho de haber conversado estas cosas, yo voy a tomar dos temas. Uno, el urbanismo en la altura. Voy a pedirle a nuestro Nilsson de Montreal que nos ilustre al respecto no le voy a poner fecha, porque él dirá cuándo, Ya, ¿ya? ujú. vale. Y a nuestro Isaac que nos entregue, por favor, una visión de las zonas cerebrales que originan las distintas emociones. Y si él quiere centrarse básicamente en la lectura nomás, ni un problema, ¿ya? Pero que lo haga también sin un día preciso. Voy a dar un adelanto que tal vez, porque es una maravillosa coincidencia. Ya, Bueno, voy a dar un adelanto para que lo vayan pensando. ¿Qué piensan ustedes de la rabia, la agresividad y la violencia? Porque bueno, las tres son ese emociones. exactamente y podemos hablar muy importantemente sobre eso. A propósito de lo que usted me propone, maestro, porque hay un tema ahí para darle una vueltita, eh, sacar algunos mitos de encima, pero por sobre todo para poder Ajá, conectar y entender estas emociones, alza de comillas, negativas, porque las emociones no son ni negativas ni positivas, son lo que hagamos son, con ella puede traer resultados positivos o negativos. Así que rabia, agresividad y y violencia. violencia. Interesantísimo, interesantísimo. Quedamos, lo vamos a dejar sin edit, pero cuando ustedes me digan Sí, en tal programa yo quiero hablar de esto, le echamos para adelante
porque seguramente lo van a hacer de una manera didáctica y entretenida para nuestros amigas y amigos que nos siguen, que nos favorecen con, con su visión y con su audición de lo que nosotros estudiamos aquí 2 veces al mes. ¿Vamos a Eh, cerrar con algún libro? Porque ya estamos cerrando, ¿no? Sí, quedan sí, ocho minutos. estamos cerrando. Vamos a cerrar con libros, ¿Alguno de con ustedes libros. quiere comentar algún libro en específico hoy? Eh, ¿O sí, sí, por sí? supuesto. Hay un Ya. libro muy pequeño que yo encontré en Chile, un libro de, no, ni tan pequeño, pero el formato es pequeño, de 180 páginas, del autor, Maximiliano Salinas Campos, chileno, y que se llama Gabriela Mistral, La Revolución Mestiza de la Tierra. Uno de los libros que me ha impactado más en el último tiempo, porque bueno, yo soy de la generación, yo fui educado en mi educación chilena, la recibí en los 80 con todo lo que eso implica, o sea, en plena dictadura militar, y bueno, se hablaba por supuesto de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, pero a Gabriela Mistral se le atribuía un papel más bien materno, una poesía dedicada a los niños, a la familia, a A, cosas a los de poca, piececitos, ¿cómo? a los Tofa. piececitos. Exactamente, y resulta que no, po. O sea, sí, pero no era exclusivamente lo único sobre lo que ella escribió, y no sé si se puede decir el subtítulo, bueno, este es el libro, perdón, ahí está la cámara, La Revolución Mestiza de la Tierra, porque justamente su poesía estaba cargado de un sentido mucho, que va mucho más allá de la ternura y de la maternidad y Ah, de por supuesto. la belleza de ser docente, pero cosas que a nosotros no nos enseñaban en esos años. No, La relegaban, por machismo también, la relegaban a un rango secundario. O sea, sí, el premio Nobel, pero Pablo Neruda y Gabriela Mistral, ¿no? Mucho más abajo. Entonces, muy interesante. O sea, voy a leer un pequeño extracto. En el fondo, ella era un enorme espíritu revolucionario en el sentido más humano del término. Ella era una profesora del pueblo y había participado en las brigadas culturales de Vasconcelos, en la Revolución Mexicana, a mexicano. principios de los años 20, cuando todavía se vivía toda la fuerza revolucionaria. Gabriela Mistral nos sigue creciendo en su historia mundial desde su campesinería en el Valle del Elqui, su desorbitada pasión de mujer, su compromiso amante con la naturaleza entera. En fin, podría leer otros extractos del libro, pero es un libro que me parece fundamental y que le hace mucha justicia a un personaje a menudo eh, disminuido por la historia, encuentro yo. Creo que no se, Excelente. Ujú. Creo que no se le ha Muy, dado el lugar que se merece en la historia de la literatura chilena ni en la historia de Chile desde muy, hace... Como mucho. O sea, muy muy pertinente lo que estás pertinente. comentando, porque eh, Gabriela Mistral efectivamente es mucho más allá de sus sonetos a la muerte, mucho más allá de la poesía infantil, mucho más allá de la prosa sencilla que tiene, pero que con un trasfondo realmente profundo y maravilloso. Gabriela Mistral es una de las primeras mujeres feministas que existe. Gabriela Mistral es, lo plantea ahí, Y lesbiana, señoras y señores. lesbiana, claro, Lesbiana y a mucha honra. Lesbiana. por supuesto, por supuesto. Ajá. Entonces, esa mujer es profunda. Gabriela Mistral es profunda. A Pablito Neruda, con todo el respeto que me merece, nunca se le llevó, nunca se le invitó en ninguna parte del mundo a que fuera a estructurar la educación pública mexicana, como fue invitada Gabriela Mistral por don José de Vasconcelos, que era ministro de Educación, y la llevó. O sea, es una, si a mí alguna vez, supongamos en otra vida, me dicen, oye, profesor, te necesito para que vengas a ayudarme aquí a establecer una filosofía educacional para todo mi país, yo creo que después de eso uno se puede morir tranquilo nomás. Que a ti te llamen para eso, Sí. para estructurar la educación que se va a Se a todo hizo un cargo de país. la educación mexicana. Y Ajá, aquí, Gabriela, piececitos nomás, po. nada más. O el otro, ¿cómo se llama? Del mismo helado en que los hombres te pusieron, Ah, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Sí, son bonitos sonetos, pero ella es mucho más que eso, es política. Ella es social.
ella es una obrera real de la palabra, del sentimiento. Ah, y también muy cristiana, muy católica. Muy católica. Sí. Bueno, pues amigas y amigos, estamos Yo, cerrando. yo, Elisa quiere recomendarnos un libro. Vale, sí, yo, falto yo, a ver, espérate. Oye, falto tiene, yo. tiene 3 minutos, Censura, Isaac. censura. Dale. Sí, ya, No, primero que no, no tiene todo, minutos, tiene 180 segundos. depende de cómo se mire, ¿no? Ya, Este año me acordé de puro volado que soy, pero este año me recordaron que yo escribí un microcuento. Les presento el libro en el que yo participé basta. Ajá. Me lo habías De, comprado en su momento, Isa. Qué y nombre yo me había espontáneamente olvidado por ese. completo, ¿ah? Yo me olvidé por completo y por tener que preparar una postulación o una pega, me dijeron que colocara cualquier cosa que haya escrito. Y me acordé que yo sí, efectivamente, escribí, por supuesto que un microcuento en contra de la violencia. Y aquí está, aparece mi nombre y todo. En el nombre del Isaac Señor. Rivera, en el nombre que dice, Del Señor. En el del nombre Señor. del Señor. Sí. Ah, ya. Felicitaciones, compañero. Bravo. Aquí Bravo. estoy. Pero lo quiero presentar porque además, de la mano con leer, debe ir la mano de escribir. Escribir también es otra de las habilidades del Homo sapiens relativamente nuevas que sigue ayudando con nuestra neuroplasticidad. Y como mi hermanito dijo muy bien, antes del libro teníamos una experiencia que con la ciencia de hoy podríamos hablar de virtual. Las experiencias virtuales ancestrales eran los cuentacuentos, aquellos que tenían el don de poder relatar y embobar a sus oyentes con una historia y transmitir así de esa forma oralmente, transmitir la tradición de sus propias culturas. Los Esta juglares. habilidad, y mucho antes de los Lo- juglares también inclusive, los Por chamanes supuesto. Estoy mucho pensando antes. en los juglares porque ellos contaban las historias y llevaban las Claro, noticias de un lugar a otro, ¿no? y A, eran los que tenían a permitido finales de la Edad Media. cierto, y tenían Perdón. permitido burlarse del rey además. Además, sí, pues. De ese, sí, aquí andamos con cuestiones, eran los únicos que les tocaba la nariz al rey, y hay que decirlo, a la Y esas realeza en cosas. general. Y de esa experiencia quiero recomendar este libro, solamente les voy a dar la portada, porque es la Claro, portada claro. que yo recibí. Es el último libro, lo he leído creo que 4 veces. Esta portada ya no la tengo, la perdí porque la presté. Luego me regalaron el libro con otra portada que era horrible, pero obviamente el texto me interesaba. También lo presté, también lo perdí, así como las cosas, pero no me molesta porque espero que la persona que lo haya leído le haya hecho tan bien como a mí. Es el último libro que yo leí que de verdad lloré mucho. Cada vez que lo leo, lloro mucho. Es un libro, es un, es una, es la voz de un cuentacuentos impresa. Es eso para mí. Es una maravilla la capacidad de evocar y de transportarte que tiene ese hombre. João Mauro Vasconcelos, un escritor brasilero, que es considerado uno de los últimos cuentacuentos de la literatura. Y ese libro que entiendo que hace ya mucho rato que está incluido, no sé si todavía sigue incluido, pero estaba incluido al parecer en los libros obligatorios de enseñanza media en Chile. Yo no tenía idea. Eh, es uno de los pocos libros que a mí me, me, me terapiaron, me hicieron terapia. La historia, cómo está contada, la capacidad de amar, la capacidad de amar a un niño, de un adulto que no te conoce, que ama a un niño que no conoce, de entregarle
protección, ternura, seguridad, la capacidad de ese niño de imaginar mundos paralelos a lo que estaba, a la precariedad en la que estaba viviendo, me sigue maravillando, me sigue asombrando y me sigue tocando, me sigo mucho identificando mucho con el libro en muchos aspectos de toda la historia. Eh, y es de esos libros que no te ocultan la realidad, además. Hay mucha fantasía, pero cuando tú cierras la tapa, tú sientes el peso de la realidad de esa historia. Así que absolutamente recomendado mi libro de cabecera por mucho tiempo, en realidad. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Isaac. De esta manera, entonces, estamos cerrando el programa de hoy. Hemos hablado del libro, una maravilla de tema, que es un tema inagotable en realidad. Porque si hablamos del libro, tenemos que hablar de libros específicos, mostrar mundos. Incluso un libro muchas veces muestra más de un mundo, de manera que es imprescindible pensar, convencerse de que ni en un programa ni en una enseñanza sistemática de 5 o 6 años se va a agotar la maravilla, el mundo maravilloso, el universo maravilloso o el siderio, ¿no? El sideral que nos puede prestar a nuestro espíritu, a nuestra sensibilidad, las páginas del libro. Dígale a sus hijos, a sus nietos, a sus nietecitas, léale cuentos, conversen, compartan los libros, están compartiendo la poesía, están compartiendo la vida si comparten los libros. Cada escritor o escritora entrega su mundo interior. Qué maravilla poder conocer el mundo interior de tanta gente maravillosa que se pone y son buenos. Vamos a esperar que en los meses que vienen, nuestro programa, con la gentileza siempre y el esfuerzo de nuestro Luis Morales Trujillo, nos pueda seguir ofreciendo la oportunidad de salir por esta ventanita, que también es azul, a tertuliar con estas alas de libertad. A usted que está en cualquier parte del mundo, día, noche, mañana, gracias por estar allí, gracias por escucharnos y vernos en directo o en diferido. A mis amigos panelistas, que ya son mis grandes amigos panelistas, un abrazo sincero. Felicitaciones por el cumpleaños de Nilsson el 30 de marzo y de Isaac el domingo pasado. Oiga, ¿y usted? También, pues Bueno, feliz sí, También, cumpleaños. pues, yo también también. estuve, sí, yo también Y estuve por además, ahí. además de feliz cumpleaños, feliz día, porque usted también es un creador, es un escritor, Sí, pues, ha feliz escrito día, libros, feliz día es del un escritor. autor. Feliz día del derecho de autor. Muchas Feliz gracias. Por día ahí estamos del escribiendo libro. todavía y ya pronto van a salir algunas cositas. Sí. Ahí lo Y yo estaba esperando, con ahínco. caray. Muchas gracias. Abrazo Buenas para ustedes. noches. Hasta el próximo martes en que nos encontremos. Cuídense, por favor, y recuerden que usted, para alguien, siempre es más importante de lo que usted mismo se imagina. Hasta siempre. Chao, chao. Chao.